Bueno, tenemos un circuito, ¿cierto? Por divisor de tensión de voltaje, en el que ya el transistor no es un NPN, sino un PNP. Entonces tenemos una resistencia al colector, una resistencia al emisor y dos resistencias. Una fuente de voltaje. Entonces, para hallar los valores, las incógnitas, son las mismas fórmulas del transistor NPN. Son las mismas fórmulas. Lo que pasa es que aquí en los voltajes y corrientes se les cambia el signo. Entonces aquí se nos pide averiguar la corriente de base, pero para averiguar la corriente de base tenemos que saber la resistencia Thevenin. Entonces la resistencia Thevenin es igual a R1 en paralelo con R2. Entonces la resistencia Thevenin es igual a 82 kilo ohmios por 16 kilo ohmios. Dividido por la suma de resistencias, 82 kilo ohmios más 16 kilo ohmios. Entonces la resistencia Thevenin es igual a 82 kilo ohmios por 16 kilo ohmios es a 1312 kilo ohmios al cuadrado, kilo ohmios por kilo ohmios al cuadrado, dividido entre 82 kilo ohmios más 16 kilo ohmios, eso nos da 98 kilo ohmios. Entonces este kilo ohmios al cuadrado que está en el numerador se cancela con el que está en el denominador. Entonces la resistencia Thevenin, 1312 dividido 98 es 13.38 kilo ohmios. Okay. Ahora sí, ya sabemos la resistencia Thevenin. Ahora, para averiguar la corriente de base, tenemos que hallar el voltaje de base. Entonces, el voltaje de base es igual al voltaje de corriente continua por la resistencia 2 dividido por R1 más la resistencia 2. Entonces, el voltaje de base es igual. Voltaje de corriente continua vale 22 voltios. 22 voltios. Dividido por la resistencia 2, 16 kilo ohmios. Dividido por R1 más R2. R1 vale 82 kilo ohmios. Más 16 kilo ohmios, que es la resistencia 2. Entonces el voltaje de base es igual a 22 voltios por 16 voltios es 352 voltios. Dividido 82 más 16 da 98 kilo ohmios. Entonces el voltaje de base es igual a 352 voltios dividido entre 98 kilo ohmios es a 3.59 voltios. Entonces tenemos, entonces la corriente de base es igual al voltaje de base menos voltaje base emisor dividido por la resistencia de base,
que aquí equivale a la resistencia Thevenin, más la ganancia del transistor más 1 por la resistencia del emisor. Entonces, corriente de base es igual, entonces el voltaje de base es igual a menos, aquí está con signo positivo, ¿no es cierto? Entonces lo reparo por signo negativo, a menos 3.59 voltios menos voltaje base emisor 0.7 voltios. Dividido, entonces, la resistencia de base es el paralelo entre R1 y R2, la resistencia Thevenin. Entonces su valor fue 13.38 kilo ohmios más el beta. ¿Cuánto vale el beta? 220. 220 más 1, 221. Por la resistencia del emisor, que es 0.75 kilo ohmios. 0.75 kilo ohmios. Entonces la corriente de base es igual a menos 3.59 voltios menos por menos más 0.7 voltios dividido entre 13.38 kilo ohmios más 221 por 0.75 es 165.75 kilo ohmios. Entonces la corriente de base es igual a menos 3.59 voltios más 0.7 voltios es a menos 2.89 voltios dividido 13.38 kilo ohmios más 165.75 kilo ohmios es 179.13 kilo ohmios. Entonces la corriente de base es igual a menos 2.89 voltios dividido en 379.13 kilo ohmios es 16.13 microamperios. Entonces tenemos de que la corriente de base es igual a 16.13 microamperios. Bueno, la segunda incógnita es voltaje de colector, pero para hallar voltaje de colector tenemos que saber cuál es la corriente del colector. Que sabemos que la corriente del colector es la ganancia del transistor, el beta, por la corriente de base. Entonces, la corriente del colector es igual a, ¿cuánto vale el beta? El beta vale 220 por la corriente de base, que es igual a 0.016 miliamperios. Entonces la corriente del colector es igual a 220 por 0.016 miliamperios es 3.52 miliamperios. Entonces con este dato, la corriente del colector, ya podemos hallar el voltaje del colector. El voltaje del colector es igual al voltaje de corriente continua menos
voltaje en la resistencia del colector. Entonces, voltaje de la corriente del colector es igual a voltaje de la corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, voltaje del colector es igual a voltaje de la corriente continua. Aquí está con signo positivo, como estamos con un transistor PNP, o sea, se cambia la polaridad. Entonces, es con el signo menos. Menos 22 voltios. Menos ¿cuánto vale la corriente del colector? 3.52 miliamperios. Entonces aquí es menos 3.52 miliamperios por la resistencia del colector. ¿Cuánto vale? 2.2 kiloohmios. 2.2 kiloohmios. Bueno, entonces el voltaje del colector es igual a menos 22 voltios menos menos por más, menos. Entonces 3.52 miliamperios por 2.2 kiloohmios es 7.74 voltios. Entonces voltaje del colector es igual a menos 22 voltios menos por menos más 7.74 voltios. Voltaje del colector es igual a menos 22 voltios más 7.74 voltios es menos 14.26 voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a voltaje de corriente continua menos la corriente del colector más resistencia del colector más la resistencia del emisor. O sea, la misma fórmula de un transistor NPN. Entonces, voltaje del colector emisor es igual voltaje de la corriente continua 22 voltios, ¿no? Entonces, como estamos en transistor PNP, aquí es menos 22 voltios. Menos la corriente del colector. La corriente del colector es menos, ¿cierto? Como estamos en PNP, menos la corriente negativa menos 3.52 miliamperios. Por la suma de las resistencias del colector más emisor. ¿Cuánto vale la resistencia del colector? Vale 2.2. 2.2 más 0.75 kiloohmios. 0.75. Esto es kiloohmios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a menos 22 voltios menos menos 3.52
miliamperios (2.2 más 0.75 es 2.95 kiloohmios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a menos 22 voltios menos por más por más 3.52 miliamperios por 2.95 kiloohmios es 10.32 voltios. Miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a menos 22 voltios menos por menos más 10.32 voltios. Voltaje colector emisor es igual a menos 11.68 voltios. Voltaje, la otra incógnita es voltaje del emisor. Sabemos que el voltaje del emisor es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Que sabemos de que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Voltaje del emisor es igual a menos 3.52 miliamperios por la resistencia del emisor, que es 0.75 kiloohmios. Entonces, voltaje del emisor es igual a menos por más menos 3.52 miliamperios por 0.75 kiloohmios es 2.64 voltios. Miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces, voltaje del emisor es igual a 2.64 voltios. La corriente de base 16.13 microamperios. Voltaje colector menos 14.26 voltios. Voltaje colector emisor menos 11.68 voltios y voltaje del emisor menos 2.64 voltios.